Bueno, este video es la continuación de la plática del hermano Benjamín González. Y pues lo que yo quiero aquí compartir con ustedes es esta parte de que no iban a aceptar que había un desvío, había una apostasía del Evangelio de Jesús, a pesar de que la evidencia empírica factual mostraba lo contrario. Cuando digo mostraba lo contrario, me refiero a los 3 puntos que siempre hemos dicho, que son indispensables para llegar al objetivo final. Esta parte que tendría un impacto muy importante a nivel internacional, a nivel mundial en la vida de los seres humanos, como fue el hecho de no acaparar recursos más allá de lo que tuviéramos necesidad. ¿Cómo lo dijo? Lo dijo varias veces. Una de ellas fue cuando él mismo dijo que él no tenía posesiones, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Esa es una. Otra es cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. No podéis servir a 2 señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La segunda fue cuando le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Son 3 veces, y la cuarta vez es esta de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico llegue en el reino de los cielos. Son 4, y la cuarta es esta de la chica, de la anciana, de la viuda, que fue y depositó todo su sustento en la limosna y renunció a todo lo que poseía. Esa era la mejor limosna delante de los judíos, renunciar a todo lo que poseas, porque renunciando a todas las cosas se vuelven de todos, y no hay necesidad de que una sola persona atesore, acapare, o al estar guardando todas estas cosas en su granero. Bueno, esta es una quinta parte donde lo dice, cuando dice que aquel hombre rico hizo un gran granero cada vez más grande para allí meter todos los granos y atesorar. Esa es otra parte, son 5 en total, donde él dice no debemos tomar más del mundo de lo que necesitamos, ¿no? También dijo en baste el día su afán. Entonces, muchas veces él insistió y hay una razón de ser detrás de esto, pero insistió muchas veces en que no podemos tomar del mundo más de lo que necesitamos, porque estamos quitando el acceso a esos recursos que las otras personas tienen. No podemos guardar cuando alguien más tiene necesidad de eso que nosotros estamos acaparando. Entonces, Samuel, evidentemente, a ojos de todos, estaba acumulando muchos bienes, muchas riquezas, y al hacerlo, él estaba dando ese mensaje contrario a lo que era el propósito de Jesús, y en esa forma estaba él desviándose del camino que Jesús predicó, y ese desvío consistía en una apostasía, ¿no? Porque apostasía no es dejar tu religión. Apostasía para el cristianismo es apartarte del mensaje del evangelio. Esa es la apostasía. No dejar tu religión, porque en todo caso la luz del mundo serían apóstatas de la iglesia de donde salió el hermano Aarón. De todas las iglesias evangélicas serían apóstatas de la católica. En el mismo cristianismo serían apóstatas de los judíos. No, apostasía no es como dice el diccionario, de que alejar y negar tu religión. No, es para un cristiano. Apostasía es apartarte del evangelio y de la eficacia de la predicación de Jesucristo, que él demostró con su ejemplo. Entonces, el hermano no podía decir que no estaba pasando esto, porque era evidente, ¿no? Samuel atesoraba riquezas, tenía muchos bienes, trataba de justificarlo, ¿no? Que él no tenía su corazón puesto en eso, pero aunque no tuviera su corazón puesto en eso, el hecho de permitirlo y practicarlo, estaba mandando el mensaje contrario a lo que Cristo predicó. La segunda, como ustedes saben, es este elitismo, esta separación entre hombres superiores e inferiores. Eso tampoco pudo negar el hermano que no estaba sucediendo, porque era evidente a ojos de todos que él mismo tenía esa actitud de que el apóstol era mayor, él era inferior al apóstol, pero después de él estaban diáconos, encargados, obreros, gentiles y condenados. Entonces, la misma estructura que él había impuesto en la iglesia, empezando por el apóstol Pablo, ¿no? Que esa misma estructura estaba dividiendo a los seres humanos entre superiores e inferiores, y esto fue rechazado por Cristo cuando les dijo a sus apóstoles que se cuidaran de querer ser el mayor entre ellos, cuando estaban discutiendo de quién iba a ser el siguiente que lo iba a, que iba a tomar su lugar, ¿no? Quién iba a ser el primero entre todos. Él dijo, lo iba a sustituir, él dijo,
cuídese de querer ser el mayor y no llamen a ninguno maestro entre los hombres, porque uno es un maestro, es el Cristo. A él tenemos que tomar como ejemplo. También lo dijo cuando la mamá de uno de dos de los apóstoles quería que los bendijera para que sean mayores. Él estaba en contra de eso. Hasta dijo en una ocasión: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas autoridad, pero entre ustedes no va a ser así, sino al contrario, el que quiera ser mayor entre ustedes debe ser como el que sirve, ¿no? Y también lo dijo cuando él lavó los pies de los apóstoles, dándoles a entender que si yo me he portado como el menor, como el siervo de todos ustedes, ¿cuánto mayor ustedes se tienen que tratar entre hermanos? Si él mismo no se sintió superior y no vivió como superior, ¿cuánto menos ellos, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con la parte de que cuando tú te sientes superior, te crees con la autoridad de poder guiar, gobernar y ejercer autoridad sobre los hombres. Eso está mal delante de los ojos de Dios, porque no hay mayor autoridad para los hombres que el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo. ¿Dónde lo hemos dejado? ¿Qué pasó con las promesas? Entonces Dios no tiene poder para guiar a los hombres desde dentro del corazón. Esa es una incredulidad. Porque no lo vemos, no lo creemos. Entonces creemos que los hermanos son incapaces de ser guiados por el Espíritu de Dios. Los apóstoles están para dar a conocer el Evangelio, pero una vez que el hombre conoce el Evangelio y entiende qué implica, el apóstol debe hacerse a un lado para dejar que el Espíritu de Dios gobierne a la iglesia, al hermano que ya ha recibido a Dios en su corazón y que puede ser guiado de Dios desde dentro. Pero si el hombre insiste en gobernar, en ejercer autoridad sobre los hombres, en intentar controlarlos, está yendo en contra del propósito de Dios y en contra de la predicación del Evangelio. Entonces, esa es otra tercera parte del desvío, que obviamente también era evidente. Había evidencia factual de que eso estaba sucediendo. Y la tercera parte es amar a vuestros enemigos, ¿no? También había evidencia de que él odiaba, de que enseñaba a rechazar con todas las fuerzas y a odiar, porque cuando tú deseas el infierno para alguien es un odio. No hay peor muerte, no hay peor mal que le hagas a una persona que desearle que se vaya al infierno. Porque cuando alguien mata a otro, el problema acaba cuando muere. Pero cuando tú deseas la condenación a una persona es un odio mayor. Y eso no queda libre delante de los ojos de Dios. Que las personas deseen con todo su corazón que otra persona se vaya al infierno y sufra eternamente es el mayor odio que alguien puede predicar o que alguien puede sentir. Entonces esas tres cosas eran una apostasía evidente que pues el hermano, ¿quién puede, a menos que tenga una disonancia cognitiva, quién puede negar eso que estaba sucediendo? Los hechos hablaban por sí solos, las acciones y el resultado hablaban por sí solos, que esa era la parte en que se estaba desviando. Y es una parte importante porque cada uno de estos tiene una repercusión real en el mundo. Porque el Evangelio de Cristo es para todo el mundo. Dios, no podemos limitar el poder de Dios. Dios tiene gente en todo el mundo, entre los americanos, entre los chinos, entre los rusos. Dios es Dios de todo el mundo, y no solo de todo el mundo, sino de todo el universo. Entonces, este evangelio está pensado para todo el mundo, no solo para los hermanos de la luz del mundo. Entonces, si nosotros vemos la condición del mundo es porque no hay luz, porque quienes estaban puestos para hacer la luz no han dado la predicación con el ejemplo real, ¿no? Entonces, el haberte desviado de esos ideales hace que tu apostasía haga apostatar a todo el mundo porque estás dando un ejemplo. Y aquí voy a poner un ejemplo de todas las repercusiones que esto ha tenido en el mundo. Segundo lugar, obviamente aquí el hermano dijo, no es necesario que el apóstol viva como Cristo vivió para ser apóstol. Esas cosas eran en otros tiempos. Tú no puedes esperar que el apóstol viva como Cristo vivió porque estos son otros tiempos. Y hasta me puso un ejemplo. No tiene ningún sentido. ¿A poco tú querrías que el apóstol anduviera por túnica y con sandalias por todas partes? Estos son otros tiempos. Eso Jesús vivió de esa forma porque eran otros tiempos. O sea, me estaba dando a entender que el evangelio de Cristo, aquello por lo que Él se sacrificó durante toda su vida, aquello que Él practicó y aquello por lo que Él murió, ya no era vigente en estos tiempos. Eso es lo que Él estaba dando a entender. Que ya era caduco, ¿no? Que ya había pasado, que eso ya había cambiado, que ahora lo nuevo era lo que vivía y lo que predicaba y lo que practicaba el nuevo apóstol. Entonces,
ese es el peor golpe que yo recibí. Es el dolor más grande que jamás pude sentir de todo lo que ellos me hicieron, ¿no? Porque me pueden decir todas las ofensas a mí como persona, que soy torpe, que soy ignorante, que soy soberbia, que soy fea, que soy gorda, que soy mala, que soy envidiosa. Todo lo que quieran pueden decirme a mí, pero que tú me digas que ese mensaje por el que mi maestro dio la vida y se sacrificó para ejemplificar, pasó de moda, está caduco y ya no es vigente. Esa es la ofensa más grande, la que más me puede lastimar como creyente en Dios, y en especial yo que vi con mis propios ojos el resultado del cumplimiento de este hermoso evangelio, y que tú me digas que ya no es necesario ponerlo por obra. Para mí fue un puñal en el corazón esa frase del hermano, que ya no era necesario poner el evangelio en obra, porque ahora era necesario obedecer al apóstol. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben de qué tamaño es la apostasía? Cuando tú dices que el sacrificio de Cristo ya pasó de moda, o ya no es vigente, o ya expiró, y que ahora hay que obedecer lo que salga de los labios de aquel hombre en aquella época, Samuel. Entendí que ellos ya estaban demasiado alejados de Dios para entender la razón de ser detrás de esos hermosos mandamientos, que iba a ser muy difícil sacarlos de esa apostasía. Yo no te estoy diciendo que hagas lo que yo digo, tampoco te estoy diciendo que me des tus bienes, tampoco te estoy diciendo que me pongas en un trono y que obedezcas todo lo que hago. Yo estaba defendiendo la predicación de mi maestro, cada una de sus palabras, porque tienen una razón de ser detrás. Y ellos dijeron que esas palabras ya caducas. Obviamente, dentro de la forma de pensar del hermano, como les digo, está muy acotado a lo que se piensa en la Iglesia de la Luz del Mundo. No tiene por qué ver más allá de lo que vive en su día a día. A él poco le iba a importar la situación mundial de los seres humanos, ¿no? Él se iba a enfocar en su vida y en la vida de Samuel en aquella época. La repercusión que el evangelio tuviera de manera internacional, económica y socialmente, no la iba a pensar, pero a mí me permitía, por la formación que Dios permitió que tuviera, me permitía ver que los seres humanos están tratando de encontrar la mejor forma de vivir, aún científicamente, y que yo había entendido que aún científicamente este hermoso evangelio era el resultado. Entonces, para mí es de que hay que ponerlo por obra, no solamente religiosamente, sino laicamente, científicamente, humanamente, económicamente, socialmente. Obviamente el hermano no tenía por qué entender más allá de lo que Samuel le explicaba, pero Dios me permitió una trayectoria de vida para entenderlo. Entonces yo insistí en que no era nada más porque sí, que había una razón de ser detrás del evangelio de Cristo. Y él me dijo que si él no, yo le dije que si él no ponía por obra lo que Jesús había predicado y era el primero en practicarlo, era imposible que nadie más lo hiciera. Entonces él dijo que yo lo invité a que él pensara, hermano, nada más piensa un poquito, ¿qué pasaría si todos los seres humanos que se dicen cristianos cumplieran este evangelio? ¿Cómo sería el mundo? Yo creo que si todos los cristianos pusieran en práctica esto, el mundo sería de otra forma. Y no solamente sería de otra forma, sino que convertiría a los judíos, a los musulmanes y a cualquier persona a esta forma de vivir. Las convertiría, porque es una forma de vivir de paz, de libertad y de plenitud para todos los seres humanos. Esto lo estoy hablando desde mi formación como economista. Él no solo hablé de esa forma, pero le dije, hermano, lo intenté hacerlo pensar cómo funcionaría el mundo si pusiéramos por obra esas palabras. Parece que ellos creen que el evangelio no tiene nada que ver con mejorar la vida de los hombres. El evangelio no tiene nada que ver con mejorar. Y es que son pensamientos mundanos. Pensamientos mundanos era
compartir con nuestros semejantes, dar de comer al enfermo, todo eso que Cristo predicó son pensamientos mundanos. Porque lo que Cristo predicó son pensamientos mundanos, eso de ayudar al otro, pero no son pensamientos mundanos atesorar riquezas, hacer amistad con políticos y darle rienda suelta a las necesidades de tu carne, porque esos no son pensamientos mundanos. Pensamientos mundanos son todo lo que tiene que ver con poner primero a tu carne por encima del beneficio de los demás. Entonces yo le dije, hermano, póngase a pensar cómo sería el mundo si de verdad pusiéramos en práctica lo que él predicó. Y él dijo, bueno, no tiene más que admitirlo, porque hasta los ateos admiten que si el mundo completo hiciera lo que Jesús predicó, viviríamos en otra forma, en el cielo, en tierra. Los ateos lo testifican, obviamente que él también. Pero él me dijo, pero Jesús dijo que a los pobres siempre los tendríamos, pone el texto, ¿no? Sí, Jesús dijo eso. En aquella época no había el conocimiento del evangelio en todo el mundo, y por eso él tenía derecho a decir eso. Pero en estos tiempos el evangelio es conocido por todo el mundo y la obligación está para todo el mundo. Y yo le dije, él me dijo, tú no eres nadie para querer venir a salvar al mundo, o sea, tú no vas a salvar al mundo. No, yo no voy a salvar al mundo, para eso está el evangelio y ponerlo en práctica. Y se enojó. Él dijo, pues tú estás tratando de hacer las obras de Jesús. No es fácil, nosotros somos carne, somos imperfectos. Por eso puso a su apóstol, para que él interceda por todas nuestras deficiencias. Nosotros no podemos ser como Cristo, no podemos hacer las obras que él hizo. Le dije, el apóstol debe ser el primero en poner en práctica eso, si quiere que los demás lo hagan también. Pero si él no lo hace, ¿cómo espera que alguien más lo haga? Y fue ahí donde él dijo esta parte, que nadie puede hacer las obras de Cristo. Es soberbia intentar vivir como Cristo vivió, es quererse sentir igual a Dios. Para él eso dijo, que intentar vivir como Cristo vivió era soberbia, que nadie podía llegar a ese nivel porque éramos seres humanos. Y para eso estaba el apóstol, para interceder por nosotros. O sea, yo sentí como ese ejemplo donde tienen un burro, donde le cuelgan un racimo de zanahorias y se lo ponen enfrente para hacerlo caminar, con toda la plena idea e intención de que él nunca va a alcanzar esas zanahorias, sino simplemente para hacerlo moverse. Eso es lo que yo entendí que el hermano pensaba que era el evangelio, un racimo de zanahorias colgado enfrente, que donde nunca nadie va a alcanzarlos, pero solo sirve para movernos. No, Jesús dijo, el que me ama las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Él fue el primero en tener fe en que nosotros podíamos imitar sus obras. Hermano, y si tú tienes amor, tampoco es cosa imposible de hacer. Renunciar a todos tus bienes para compartirlos con los demás. Amar a tus enemigos, entender que somos semejantes. Muchas gentes viven así. Los ricos, lo que no quería Samuel era eso, dejar sus bienes, dejar su privilegio, dejar su estatus, toda la vida que él llevaba, que le daba tantos beneficios, era lo que él no quería hacer. Ni el hermano Benjamín, porque él también tenía privilegios por ser pastor. Ellos no querían hacer eso. No es que el evangelio no se pudiera cumplir, es que ellos no tenían la intención, porque no tenían la intención de cambiar los privilegios y la vida que llevaban. Ahora yo los invito a reflexionar. Como ya les había platicado, ¿qué pasaría si nuestro Señor Jesucristo viniera y estuviera de incógnito en medio de la iglesia? ¿Qué evangelio creen ustedes que Él predicaría? ¿Un evangelio modernizado? ¿Predicaría lo que predica Naasón, lo que predicó en aquella época Samuel? ¿Viviría como él vivió? También se llenaría de casas, también dejaría que la gente lo alabara. ¿Recuerdan cuando a él lo quisieron hacer rey? ¿Qué hizo él? ¿Ustedes creen que realmente, a pesar del tiempo que ha pasado, Jesús cambiaría ese mensaje, ese evangelio en estos tiempos? Pues yo les voy a decir, a lo mejor el hermano puede convencer, es más, Samuel o Naasón pueden convencer a un montón de gente de que eso que dijo el hermano Benjamín González, de que estos eran otros tiempos y el evangelio ya no era necesario ponerlo como en práctica, como Cristo lo puso en práctica. A lo mejor a la gente la pueden engañar, pero imagínense si Jesucristo se presentara delante de ellos y ellos le dijeran, no, pues es que ya no es necesario. A Cristo no lo engañarían.
al Hijo del Hombre en su venida no lo van a engañar. A él no le van a decir, no, es que eso ya no aplica en estos tiempos. Él sabe que aplica en estos tiempos. ¿Y por qué? Yo les voy a decir una cosa. Como yo les he dicho a lo largo de estos videos, en todo el mundo y en todas las religiones hay costumbres, hay ritos, hay tradiciones, hay maneras de vestir, hay maneras de adorar a Dios, hay ceremonias religiosas en todas las religiones, pero en medio de todas ellas hay un mensaje que permanece a lo largo del tiempo, que es la profundidad que cualquier religión guarda y la que permanece inmutable a lo largo del tiempo. Esa ley inmutable a lo largo del tiempo no es otra cosa que el verbo de Dios, que es en el principio y terminará hasta el final. Ese verbo de Dios no cambia. Ese verbo de Dios permanece para siempre, a pesar del tiempo, a pesar de las tradiciones, a pesar de la forma de vestir de los hombres que las han practicado. Ese verbo de Dios permanece oculto a lo largo de la historia y ese verbo de Dios no cambia ni cambiará porque es testimonio de Dios. Entonces, ese verbo no pierde vigencia, no caduca. Ese verbo es y seguirá siendo siempre la salvación de los hombres. Y ese verbo de Dios es la predicación de la misericordia, del amor, de la unidad. Y estas cosas de no atesorar, estas cosas de no menospreciar a los demás, estas cosas de no odiar, tienen todo que ver con ese amor. Una persona que ama no odia. Una persona que ama no le quita al otro lo que necesita para tener doble él. No. Una persona que ama nunca va a odiar ni siquiera a sus enemigos. Ahora, obviamente ese amor no estaba ni en Samuel ni en el hermano Benjamín González, que decían que eso ya estaba caduco, el amor ya pasó de moda. Por eso el mundo está como está. Es el fruto de su predicación. Y puedes engañar a todos los 5 millones de hermanos que son de la luz del mundo actualmente. Puedes engañarlos de que ya no es necesario seguir el evangelio y hacer las obras de Jesús. Puedes engañarlos a ellos, pero el Hijo del Hombre cuando venga, a él no lo puedes engañar. Ahora te invito a que tú te imagines o pienses a Samuel renunciando a todos sus privilegios de ser el mayor y a todos sus privilegios de todas las posesiones que ya había acumulado y a toda esa autoridad que él ejercía sobre todos los hombres. O sea, imagínate a Samuel en mi condición, no en tu condición. ¿Cómo sería Samuel si no tuviera toda la riqueza, todo el poder y todos los privilegios que ya había acumulado? Eso era lo que él tenía que hacer, volverse, o sea, bajarse de la altura donde se había subido y ponerse en la similar situación de todos sus hermanos, ¿no? Ser semejante a ellos. ¿Qué quedaría de Samuel sin ese dinero, sin ese poder? ¿Cómo sería su influencia? ¿Cómo controlaría a los hombres? Ya no tendría nada de lo que lo hace ser lo que era. Ya no tenía poder, ya no tenía el control sobre los demás, ya no tendría tantas riquezas, ya no tendría ese nivel de vida. Sería un ser humano como cualquiera de nosotros, hermano, como tú que estás en la banca. Eso es lo que Jesús vino a predicar, que debíamos ser semejantes. Samuel no estaba acostumbrado a una vida así. Una vida humilde, una vida sencilla, una vida mediocre como la mía y como la tuya. Él no estaba acostumbrado a influir en las personas. Una cosa es influir y otra cosa es ejercer autoridad, ¿no? Porque la autoridad se ejerce con violencia, ¿no? Imponiendo. En cambio, la influencia se hace convenciendo a la otra persona de lo que le conviene, ¿no? Es diferente la manera de influir en otro que la manera de controlar a otro, ¿no? Entonces, imagínense Samuel sin esa influencia, sin ese poder, sin esas riquezas. ¿Quién sería? ¿Qué quedaría de él? ¿Cómo sería Samuel como un hermano normal? Entonces, era imposible. Él estaba acostumbrado a esa forma de vida y no iba a querer renunciar a ella, ¿no? Entonces, ni él ni todos los que han alcanzado privilegios por eso no van a querer renunciar a esa forma de vida.
Entonces ahí el hermano pues empezó ya a molestarse, ¿no? No se imagina una vida como la tuya y la mía, hermano. Dios nos bendice, aunque no somos ricos, aunque no controlamos a las personas, Dios nos ama y nos bendice y somos felices y tenemos lo que necesitamos y Dios nos ama y nos hace sentir que nos ama. Pero para Él no es suficiente la vida que nosotros llevamos porque es demasiado mediocre, normal, común. No, Él no puede bajar de la altura para volverse en el promedio, no. Es demasiado bajarse, ¿no? Entonces ahí el hermano lo que dijo, tú tienes un mal espíritu de soberbia, lo que pasa es que eres mala, tienes envidia, que ya quisieras ver al apóstol sin bienes, te da envidia que él tenga tanta bendición de Dios, y lo cambió hacia una forma de vida, hacia una actitud muy de él, ¿no? Él proyectó lo que él es en mí, pensando que lo que yo estaba buscando era nada más molestar a Samuel, importunarlo, quitarle sus privilegios nada más así, sin ningún motivo, nada más por envidiosa, ¿no? Entonces, tú proyectas lo que eres, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Jesús vivió así, ¿no? Y él dijo que debemos ser como él hizo, y tiene una razón de ser. Si él lo tomó de mi parte como envidia, es porque, como les digo, él no alcanzaba a ver más allá de la iglesia, las repercusiones que el cumplimiento del evangelio tiene. Y yo les voy a decir algo todavía más grave. Cuando el Hijo del Hombre venga, no nos va a aceptar un soborno. A él no lo podemos sobornar y decirles, oye, no tengo ganas de cumplir el evangelio, pero déjame entrar al cielo, y le damos un dinero por debajo. O hacemos una pequeña negociación, así como hacen los abogados con los jueces. No. Al Hijo del Hombre no lo vamos a poder sobornar. Si no hacemos como Él hizo, si no vivimos como Él vivió, no vamos a obtener las promesas. Porque tú puedes decir, yo creo en Jesús, pero si no haces como Él hizo, tu fe es mentira. Entonces, no hay vuelta de hoja, no hay atajo. Tenemos que vivir como Él vivió. Y no solo nosotros, sino todo el mundo. Porque si no lo hacemos, nosotros solos nos buscamos nuestra segunda condenación, nuestra segunda muerte, ¿no? Y no es culpa de Dios, porque el camino nos los mostró y mandó a su Hijo para que nos diera ejemplo de cómo vivir. No hay soborno aquí. Si no cumplimos, no obtendremos. Y por eso tendremos que obtener cuando Él venga. Si no, no vamos a pasar. No vamos a pasar. Reality that in America we are rapidly becoming an oligarchic form of society. What does that mean? It means that today we have more income and wealth inequality than any time in the history of the United States of America. It means that there are three people, 1, 2, 3 multi-billionaires who own more wealth than the bottom half of American society. 3 people here, 160 million people there. That sounds like an issue we might want to be talking about. We might just want to be asking about how well the economy is doing for ordinary people as opposed to the people on top. And when we ask that question, the answer is pretty clear. The top 1% have never, ever in American history had it so good. They are making money head over heels. What we are seeing at the same time is a working class in this country that is struggling to pay the bills, struggling to put food on the table, struggling to see that their kids get ahead. Mr. President, according to the Rand Corporation, not exactly a progressive entity, over the last 50 years, we have seen a massive transfer of wealth from ordinary Americans to the top 1%. In fact,
there has been a shift of $50 trillion going from the bottom 90% to the top 1%. What does that say about American economic policy? And at the same exact time, over the last 50 years, we have seen something else that is rather extraordinary. Despite the huge increase that we have all observed as a result of technology and increased worker productivity, it turns out that real inflation accounted for wages for the average American worker is lower today than it was 50 years ago. So every worker in America is producing a lot more than was the case 50 years ago because of this new technology, and yet real inflation accounted for wages are lower today.